así de mayor quieres ser como Rocío Jurado? Yo ya mayor soy, justo. Yo ya tengo 54 y aunque aquí con el maquillaje te arreglan que te dejan con una perfección que pagué, pero yo ya desde chica la admiraba a Rocío Jurado, era una fan incondicional. Y siempre canta por ella cuando es chica, en fin, una maravilla. Y de grande ya que cantas por la Montserrat Caballé. Uy, también por Montse también, a mí la Montse me gusta mucho, por lo que haga falta. También me gusta mucho la de Lo nuestro se acabó, ¿cómo se llama? Porque la memoria con esta edad se está perdiendo. ¿Y eres de Paimogo? Huelva, de la provincia de Huelva, la tierra del fandango, de la serranía, donde hay ¿Por qué viniste a Cataluña? Me vine, hijo, porque mi madre, todos los hermanos ya se habían venido, y dice mi madre, niña, vámonos ya. Mi madre venga a llorar, un año estuvo llorando. ¿Aquí? Pero luego se le pasó, sí, aquí en Cataluña, en Barcelona. Y divinamente, luego ya, divinamente. Me casé con un catalán de estos a precio fijo, pero guapísimo. Esto no se encuentra, vamos, esto es que no se encuentra en ningún sitio. Y encima me da libertad. Yo me voy cada año a la Feria de Abril, me voy a lo que haga falta. ¿Vas a Rocío? Al Rocío voy poco, porque le cogen a toda la gente con exámenes y cosas, pero bueno, ahora tengo a la gente ya. Pero a la feria sí va. A la feria sí, sí. Y te da libertad para tal y como tiene que ser. Y a la romería de mi pueblo. Él me viene a recoger. Él ya los últimos 3 días me viene a recoger porque dice, niña, que como no venga, voy yo por ti. ¿La Virgen de tu pueblo es Piedrasalva? No, Piedrasalva no. La Virgen del pueblo es la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario. Y San Sebastián es el patrón. Vale. Compartimos el patrón en Villanueva también. En Villanueva de Córdoba. San Miguel, San Sebastián. San Sebastián. Así que eres catalana ya desde hace muchos años. Sí, vine con 13 añitos. Pero he vuelto cada verano y casi cada mayo y abril. De todas maneras, siempre estás trabajando. Siempre estoy haciendo algo porque mi marido, claro, es catalán. ¿No? Mira, ahora mismo acabo de rodar un anuncio para Banesto. Y canto el himno del Real Madrid. Y claro, mi marido un disgusto porque él es del Barça, tú sabes, ¿no? Pero digo, niño, que pagan un dinero. Dice, el anuncio se hace. Ese es como el del chiste, tú. ¿Sabes el chiste del perro que quería hacer la primera comunión? Y le dice el cura que no se hace la primera comunión, que aquí los perros no hacen la comunión. Y dice, el hombre dice, hombre, me dijo lo mismo el cura del otro pueblo cuando lo bauticé, pero yo le di 1.000.000 de pesetas y hizo la... Dice, el perro hace la primera comunión. Si está bautizado, hace la primera comunión. Pues esto pasa lo mismo, que he tenido que hacer el anuncio cantando el himno del Real Madrid. ¿Y te lo sabías? Sí, un poquito. A ver. Sí, sí. Yo digo 2 frases y salgo más fea, rarísima con el pelo de atrás. Pues es imposible que te hayan dejado fea. Sí, sí. Yo tengo que decir el himno, ¿no? Con el a la Madrid, y yo, en respecto y emoción, en valencià, porque canto en valencià. Otro en chino, otro canta en vasco, otro en gallego, otro en andaluz. A mí me cogieron para valenciana. Pero lo tuyo es como una ola. Como una ola. Ay, sí, que me encanta. Mi Rocío me encanta. Además, yo, para cantar esa canción, me gusta incluso imitarla a ella, hacer la misma voz y todo. A ver, a ver. Eso es otra cosa que no he dicho, que yo hago las castañuelas con la boca. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu cuerpo, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracola, como una ola, y yo crecí prendida a la tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció, ay, como una ola. Lo que pasa justo, que yo ahora las cosas de Rocío, cuando las canto me emociono y no me salen muy bien, me salen de otra manera. Claro. Y canto muchas canciones de ella, por ejemplo, Se nos rompió el colchón, lo hago yo, pero cuando se nos rompió los colchones que anunciáis aquí, ¿cómo se llama? Lo Mónaco no. Por ejemplo. No, lo Mónaco no. ¿No? Ay, no, pues yo... No, a nosotros nos gustan más, por ejemplo, los de Verdirbal. Ah, los de Verdirbal, porque dices, ¿sabes? sí. Verdirbal, ah, sí. El colchón, a ver, ¿cómo es? Para descansar, claro. Eso, Verdirbal, colchón para descansar. Pues yo digo, se nos rompió el colchón de tanto usarlo,
de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completa cada paso. Ay, nos caímos al suelo y un buen día se nos rompió el colchón. Ay, no era lo Mónaco, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás pudo existir dos primaveras y una mañana que al abrazar sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el colchón, hay que cambiarlo. Bedrival, taca. El colchón para descansar. Ole. Bueno, qué tontería. Oye, Esto está improvisado, que la gente no se vaya a creer que nosotros estamos preparando nada. ni estás loca. Ni estoy loca porque Y la sabes gente lo que dice, quieres perfectamente. Esta está peor que el niño que le tenían que rascar con una hojita de laurel de los feo que era. Isabel, ¿y tú no has pensado en ganarte la vida cantando? Yo no, porque resulta que como cuesta tanto eso de grabar, y luego encima dicen que no te compran, luego vas al Corte Inglés. Y a mí me gusta mucho comprar, hoy no digo marcas de comercio ni nada porque nos pagan. Y resulta que los ve 5 euros, una de canciones, 5 euros, de esas de promoción, no sé qué, digo, pues ya, tantas canciones, 5 euros, ¿de qué poco deben ganar esta gente? Y claro, tienes que ir por esos pueblos de Dios, por las carreteras. ¿Y galas y eso no has hecho en el escenario? Yo he hecho algunas cosillas. He ¿Sí? presentado cosas en la feria, en el Oliver Hardy estuve presentando lo de sevillanas, a veces hago lo de sevillanas, hago como un show y tal, pero a mi marido eso no le gusta. Eso no le gusta, pues dice, ¿qué necesidad tú tienes de esto? Pero claro, le digo, ¿cómo pagan? Y él es catalán, pues dice, pues niña, pues ve. Y ahí estoy yo con todos mis amigos, le digo, yo, vamos al lío. Que se van a creer la gente. Mis hijos son catalanes, tengo unos hijos guapísimos. Tengo 3 hijos, bueno, salen ya. Tienes una hija que canta. Que canta, ella vive en Estambul, ahora se me casa con un turco, pero guapísima. Tengo a Clara que la tengo que invitar a la boda, a ver si viene. Sí, aquí a la gente de la radio. Qué bien, ¿no? Sí, canta muy bien, la niña canta muy bonito, muy bien. Y aparte de la Rocío Jurado, ¿cuáles son otros artistas en los que te fijes también que te gusten? No, bueno, yo me gusta de toda la vida mucho la copla. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo empecé a escuchar la radio vuestra, cuando yo estaba viviendo en Sant Just Desvern, y me puse de baja porque tenía la distensión de ligamentos, no sé qué, y yo no como trabaja, la gente que trabaja de 7 a 3 y no puede escuchar radio porque está trabajando, no tiene tiempo, ¿no? Pero entonces en esa parte que tuve de baja, digo, anda, esta emisora me encanta y tal, y es cuando yo os conocí en Santa Coloma, vine a veros, era cuando todo fue, yo luego cuando la cerraron, digo, anda, una emisora que me gusta la cierran, me cago en la madre. ¿Qué también? Y luego os conocí ya luego en RM Radio, ¿no? Y allí también muy bien, estuve colaborando allí un poquito y muy bien. A mí me encantaba porque como me gusta tanto el flamenco, claro, quizás al gustarme tanto, yo soy una apasionada del flamenco. Yo en un disco, yo escucho un disco en la radio, de un disco que pones de yo qué sé, del Ketama, del Antonio, ¿no? Y me gusta una canción y ya me compro yo el disco, porque estoy con los nervios y digo, pero qué bonita esa canción, la quiero tener. Mis hijos, pero bájatela, ¿para qué tienes que tanto bájatela? Yo como no entiendo de bajármela, porque estoy haciendo informática hace 3 años y no me acabo de aclarar. Subirla. Yo... Ay, eso es lo que estamos, corazón. Bueno, y te doblas, te haces las castañuelas también, ¿no? Toca las castañuelas un poquito, a ver. Sí. ¿Te canto una sevillanita? Vale. ¿Quién pudiera olvidar un amor como se olvida un sueño? Como se olvida un sueño, ¿quién pudiera olvidar un amor como se olvida un sueño? Como se olvida un sueño, hay que olvidarlo. Como se olvida un sueño y tener el corazón atrapado ardiendo entre dos fuegos, ardiendo entre dos fuegos, hay atrapado. Eso sería igual que conquistar con un trozo la luna, viajar por el tiempo, pero la vida es corta y los sueños solo son sueños. Ya está, la mitad de las cosas me he equivocado. No, está muy pero bueno, está bien. No, pero sales bien del paso, porque